¿Han buscado alguna vez información antigua en Internet? Un viejo tweet, un post, la entrada de un blog, para encontrar que el enlace está roto, la página ya no existe y los datos se han perdido. La memoria digital no es para siempre. ¿Cómo evitar que los datos desaparezcan? Almacenamiento de datos, ese es el tema de hoy en Enlaces. Hoy muchas cosas ya solo existen en forma digital, desde las fotos privadas que tomamos con el smartphone hasta importantes investigaciones científicas o el código para determinados programas informáticos. Todos subimos imágenes o audios a la red sin mucha garantía de que podamos recuperar ese material. Pero, ¿cómo podríamos preservar todos estos archivos para el futuro? Pues el problema es que los medios de almacenamiento tienen una vida útil limitada. Y la tecnología para la lectura de datos también está cambiando rápidamente. Antaño la información más importante se tallaba en piedra o se escribía en pergamino. Así se recopiló el conocimiento durante miles de años. Hoy vivimos en la era digital. Podemos almacenar cada vez más datos en espacios más y más pequeños. El problema, los dispositivos actuales no están pensados para durar para siempre. Nos acecha la pérdida de memoria digital. Cuando hablamos de computadoras, lo que ayer era alta tecnología, hoy nos parece propio de la edad de piedra digital. Sin coleccionistas como el suizo Felix Kunz, algunos sistemas desaparecerían muy pronto y con ellos datos grabados en dispositivos que han quedado obsoletos. Por un lado está el propio soporte de almacenamiento que debe funcionar bien. Luego se necesita un aparato que pueda leer ese soporte. Y en tercer lugar, un sistema operativo que sea compatible con el aparato de lectura. El Museo Suizo de la Computadora reúne software y hardware de todo tipo. La mayor parte de las veces el equipo logra recuperar datos que se creían perdidos. Casi siempre hay una solución. En parte requiere mucho esfuerzo. A veces tenemos que construir convertidores de interfaz que copian el viejo sistema vía USB. Pero normalmente conseguimos que de alguna manera funcione. La condición indispensable es tener aún el hardware y que esté en buen estado. Cuando desaparecen los archivos, entra en escena el rescatador de datos del museo Reto Busch. Su misión es que los dispositivos obsoletos vuelvan a funcionar, como estos disquetes de correos de Suiza que guardan los datos de un sello de coleccionista de los años 90. Primero espero que el lector aún funcione, y luego tengo que mirar que el disquete esté aún bien. Pero soy optimista. Este experimentado informático trabaja desde hace 10 años en el Museo de la Computadora. Pocas personas saben tanto de los viejos dispositivos de almacenamiento. Esto tendría que poder acelerar de alguna manera, si no tengo que reiniciar de nuevo. Ahora se debería poder expulsar. La mayor parte de las veces encuentra la técnica para poder leer los datos, gracias a la gran colección del museo. Aquí hay grandes y pequeñas computadoras de todas las épocas. Ya no funciona. Ah, sí, va bien. Lo analógico sigue siendo lo mejor. Los rollos fotográficos, por ejemplo, conservan la película salvo que se hayan guardado de manera incorrecta. El video es magnético y se pierde con el tiempo, pero los dispositivos electrónicos actuales no están pensados para guardar la información durante 50 años. Los aparatos antiguos tienen menos capacidad de almacenamiento, pero duran más tiempo. Los disquetes pierden su magnetismo tras 20 o 30 años. Los CD-ROM se dañan por arañazos y cambios de temperatura. Y los discos duros y las memorias USB tienen más capacidad, pero a menudo, tras 10 años, dejan de ser legibles. Encontrar soluciones al problema del almacenamiento es cada vez más importante para todos. Se espera que para el 2025 el volumen de datos mundiales aumente a 175 zettabytes. En 2021 se espera que en solo streaming el tamaño de la información en Internet sea de 3,3 zettabytes. ¿Qué es un zettabyte? Para hacerse a una idea de esta cantidad de información, piensen que un zettabyte son 1.000 millones de terabytes. 1.000 millones.
¿Cómo se pueden procesar y preservar esta cantidad monumental de datos? Los investigadores confían en un medio de almacenamiento que ha demostrado su eficacia durante millones de años, el ADN. El ADN presenta dos ventajas. Primero, la vida de los datos que contiene es sumamente larga, del orden de los 1000 años. Y por otro, el ADN permite almacenar información en un espacio sumamente reducido. Una masa mínima permite archivar una enorme cantidad de datos. Robert Grass es profesor de química en la Universidad Técnica de Zúrich y ha creado junto a otros científicos un procedimiento para guardar archivos digitales. Por ejemplo, en formato MP3, como código genético artificial. La molécula de ADN consta de 4 bases nucleicas nitrogenadas, cuyas siglas son A, C, T y G. Se asigna a cada una de las bases el código informático binario de ceros y unos. Tras ello, un aparato sintetizador genera un hilo de ADN artificial que guarda el archivo informático y permite su lectura en otro momento posterior. El proceso aún es muy complejo y costoso, pero algunas empresas tecnológicas como Microsoft ya invierten en el archivo de ADN, y con razón. Estamos habituados a que cada año aumente el volumen de almacenamiento de las computadoras sean cada vez más rápidas, pero las características físicas de nuestros equipos actuales imponen sus límites. En algún momento ese material no permitirá ampliar más el volumen de almacenamiento, y por eso la industria busca más allá de las bases físicas eventuales principios de la biología o la química para almacenar datos, por ejemplo. Así se llega al ADN. Da findet man dann die DNA, wenn man sich diese Überlegung macht. El ADN resulta interesante sobre todo como archivo a largo plazo. La humanidad siempre estará interesada en analizar su propio material genético. Por tanto, siempre existirán aparatos capaces de leer el ADN. A ello se le añade la asombrosa larga vida de las moléculas de ADN. El análisis de material genético de mamuts y fósiles encontrados en el permafrost reveló que el ADN perdura miles de años. Pero la información genética solo se mantiene estable en restos de huesos bajo condiciones ideales de conservación. Incluso en laboratorio, la molécula de ADN se degrada en unos meses. La solución que buscamos es algo así como hacer un fósil artificial. En realidad, tratamos de reproducir lo que es un hueso, o sea, fosfato cálcico que contiene ADN. En nuestro caso, hemos hecho unas microesferas de cristal con ese material en el que se ha integrado previamente el ADN. Conservado en cristal, el ADN debe durar teóricamente 1000 años. Las microesferas de cristal son tan mínimas que únicamente se visualizan al microscopio electrónico. Cada microesfera almacena cerca de 10 kilobytes, el equivalente a 2 páginas de un libro. Ahí ya caben muchas páginas de libro, entre 20 y 30. Pero estamos viendo estas partículas con una ampliación de 1 a 200.000. Son increíblemente pequeñas. Si tomamos esas 20 o 30 páginas de libro y ampliamos más, veremos que entonces en la imagen podría caber un libro entero. Si ampliamos aún más, podría caber quizás toda una planta de biblioteca. Si ampliamos más, abarcaríamos miles de millones de estas microesferas. Y así, en una partícula del tamaño de una mota de polvo, podría caber una biblioteca entera. Un concepto prometedor que, no obstante, aún está en estado embrionario. Bueno, además de almacenar los datos de forma segura y a largo plazo, hay también otros problemas. Por ejemplo, ¿cómo protegerlos en caso de ataques o destrucción? Imagínense un backup de millones de zettabytes. Difícil. Pues para proteger los datos existen desde hace algún tiempo búnkeres de datos. Así es, como el Arctic World Archive en la isla noruega de Spitsbergen. Allá, los datos digitales codificados en rollos de película se almacenan con la misma seguridad que en una caja fuerte. Esto hay que verlo. La localidad de Drammen, cerca de Oslo. Aquí
Aquí tiene su sede una empresa informática que se ha impuesto como misión asegurar que la información de nuestro presente llegue al futuro. El fundador de la compañía, Rune Bjerkenstad, explica por qué las memorias USB no son adecuadas para ello. Hoy puedo conectarlo a mi computadora, pero ¿lo podré hacer mañana? Seguramente no, porque ya hoy tenemos computadoras sin puerto USB. Ahora funcionan con USB-C. En 100 años nadie sabrá que es un USB. Exacto, pero hoy mi computadora sí lo puede leer. Y una vez dentro, puedo tomar los datos, convertirlos a nuestro código QR de alta resolución y grabarlos en una película fotográfica. Los datos de una memoria USB se vuelven así mucho más duraderos. Un técnico los convierte en QR, un código bidimensional de respuesta rápida que se utiliza en casi todo el mundo. Un código QR no es más que un archivo gráfico de computadora. Los ceros y unos de la información digital se convierten en campos negros y blancos. En una máquina, el código QR se expone en una película analógica de blanco y negro que después se revela de manera convencional. Este proceso, que recuerda a tiempos pasados, es, según el desarrollador noruego, la forma de almacenamiento del futuro. Bajo condiciones idóneas, los rollos fotográficos se conservan más de 500 años. Y el cambio de un soporte electrónico a otro físico conlleva grandes ventajas. En estos tiempos de digitalización, ¿por qué utilizar una tecnología de épocas pasadas? La información audiovisual de los últimos 140 años se ha conservado en películas fotosensibles. Lo que nosotros hicimos es convertir esa película en un soporte de datos que no solo puede almacenar información analógica, sino también digital. Y lo hicimos por las propiedades únicas de longevidad y resistencia de este medio. Básicamente es el único medio de almacenaje autónomo porque el medio en sí mismo contiene toda la información que uno necesita para poder leer y recuperar esos datos en un momento point in the future to be able to retrieve and to see again your information. En las cintas fotográficas se puede ver la información a simple vista, y al principio de cada rollo hay una especie de instrucciones de uso. Aquí se explica el procedimiento de manera que cualquier persona pueda entenderlo. Son informaciones concretas sobre el medio de almacenamiento, cómo está construido y cómo hay que guardarlo y mantenerlo para poder recuperar los datos. You can get the data back, the data retrieval technology. ¿Me serviría esta información para entenderlo dentro de 500 años? Sí, siempre y cuando entiendas inglés. Si no, puedes utilizar un diccionario para traducirlo a tu idioma. Pero ¿cómo almacenar estos carretes de manera segura durante cientos de años? Viajamos al norte de Europa, a la isla noruega de Spitsbergen, donde Rune Bjerkenstad y su equipo gestionan una especie de archivo digital. La isla es una zona desmilitarizada y geopolíticamente se considera un lugar seguro. Cerca de la ciudad de Longyearbyen hay numerosas minas de carbón cerradas. Una de ellas alberga el Archivo Mundial del Ártico. En 2017 se inauguró como caja fuerte para datos importantes de todo el mundo. Desde entonces, representantes de países, instituciones o empresas acuden aquí regularmente para almacenar sus datos en las profundidades del subsuelo. Trajimos los primeros datos jamás recopilados por satélites. Creemos que esta información es muy importante. Queremos comprobar si es posible archivar aquí estos datos durante 500 años o más. Por supuesto, nuestros datos también están guardados en dos centros de datos del Vaticano. Pero también creemos en la importancia de depositar aquí las semillas de nuestra cultura. Una especie de copia de seguridad de la historia de la humanidad, a 150 metros bajo tierra y protegida por el permafrost. Solo el futuro dirá si realmente los datos permanecieron a salvo durante cientos de años. Aún así, se necesitan otras soluciones a largo plazo.